Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. A continuación voy a tratar en unos pocos minutos de explicar cómo iniciarse en el arte de la improvisación. Para ello me voy a ayudar de esta carta de improvisación que he desarrollado yo mismo y que denomino ImproChart. La improvisación ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de la música, aunque en la actualidad, sin embargo, su uso se ha quedado reducido básicamente al jazz. ¿En qué consiste la improvisación? Pues generalmente se entiende como crear una melodía adecuada para una progresión de acordes dada. Es decir, tenemos una progresión de acordes y hay que crear una melodía que encaje o suene bien con esos acordes. ImproChart es una carta de improvisación que permite obtener de forma automática todas las escalas relacionadas con un acorde dado. Este es el aspecto que tiene. Para explicar este tema he escogido una de mis composiciones, que es una balada de jazz titulada After the Rain, y aquí tenemos la partitura. Tiene una forma de tipo estándar en jazz, es decir, 4 frases de 8 compases, A, B, A. Aquí tenemos las 2 primeras frases A, luego la frase B, que se denomina puente, y de nuevo la frase A. Generalmente en jazz se toca en primer lugar el tema, después hay que eliminar mentalmente la melodía y dejar únicamente los acordes, y sobre estos acordes hay que realizar una improvisación. Finalmente se vuelve a tocar de nuevo el tema. Para realizar la improvisación sobre dichos acordes, el procedimiento más habitual consta de 2 fases. En la primera de ellas hay que saber, para cada acorde o grupo de acordes, qué escala o escalas son adecuadas para improvisar sobre ellos. Para esto tenemos la denominada teoría escala-acorde, Chord Scale Theory en inglés, que es muy sencilla y dice que si las notas de un acorde pertenecen a una cierta escala, entonces esa escala puede usarse para improvisar sobre dicho acorde. Esta es una fase puramente técnica, se trata de determinar las escalas adecuadas para improvisar sobre un acorde o grupo de acordes. Y luego viene una segunda fase, mucho más creativa, en donde, elegida una de esas escalas, hay que formar una melodía a partir de sus notas, es decir, hay que elaborar el solo. Si utilizamos la carta de improvisación o ImproChart, lo que haríamos es ir a la partitura, buscar el primer acorde, que es si bemol con séptima mayor, y utilizando esta carta, que consta de 2 discos giratorios, buscaríamos en uno de ellos el triángulo, que es el signo del acorde mayor con séptima mayor, y girando los discos lo llevaríamos hasta que quedara a continuación de la fundamental del acorde, si bemol mayor. Una vez hecha esta operación, tenemos una región delimitada por líneas azules gruesas, en cuyo interior están todas las escalas disponibles para improvisar sobre ese acorde si bemol con séptima mayor. Estas son las escalas: sol blues, re menor armónica, re blues, si bemol mayor, mayor bebop, pentatónica mayor, fa mayor, pentatónica mayor, do pentatónica mayor. De todas ellas tenemos que escoger alguna. En este ejemplo nos vamos a centrar, por simplicidad, en escalas pentatónicas mayores, ya que son muy utilizadas en jazz, aunque podríamos utilizar cualquier otro tipo de escalas. Para aquellos que están más acostumbrados a la notación inglesa, utilizando letras A, B, C, D, E, en vez de notas do, re, mi, fa, sol, tengo también una versión en inglés. Bien, aquí vamos a usar la versión en español. Buscamos el segundo acorde de la partitura, que es do menor con séptima. Entonces, también con esta carta de improvisación buscamos el signo M7 de menor con séptima y, girando los discos, lo colocamos al lado de do para formar el acorde do menor con séptima. Entonces tenemos una región, como antes, delimitada por líneas azules, en cuyo interior tenemos las escalas más adecuadas para improvisar. Si nos centramos en las escalas pentatónicas mayores, aquí tenemos como disponibles mi bemol, si bemol y fa. Entonces podemos elaborar una tabla y
escribirla justo debajo de los pentagramas con las escalas disponibles para cada uno de los acordes. Aquí tenemos el resultado para los primeros 4 compases y vemos que la escala de si bemol pentatónica mayor es adecuada para improvisar sobre los primeros 3 compases. En el cuarto compás hay un acorde disminuido para el cual no hay ninguna escala pentatónica mayor disponible. Entonces, sobre ese acorde se puede o bien tocar el arpegio, o bien tocar solo una nota de ese acorde, o simplemente no tocar nada. No es necesario estar haciendo notas continuamente al improvisar. Seguimos con los otros 4 compases de la frase A. Seleccionamos las correspondientes escalas pentatónicas mayores y vemos que si bemol pentatónica mayor es una escala que se adapta muy bien a casi todos los acordes de esta frase, lo cual es lógico ya que esta frase lleva 2 bemoles en la armadura y por tanto las escalas si bemol mayor o si bemol pentatónica mayor ya se prevé que van a ser adecuadas para improvisar aquí. Si pasamos a la frase B, esta tiene 4 bemoles, podríamos pensar que la escala más adecuada sería la bemol mayor o la bemol pentatónica mayor, pero no es así. Si buscamos las escalas más adecuadas para improvisar sobre cada uno de estos acordes, vemos que es la escala de mi bemol pentatónica mayor la que en este caso se adapta mejor a todos estos acordes. Terminamos la frase B observando que también aquí la escala de mi bemol pentatónica mayor es la más adecuada. En el resto de acordes en los que no disponemos de escalas pentatónicas mayores o que quedan muy alejadas tonalmente de mi bemol pentatónica mayor, pues si queremos podemos utilizar notas del acorde, es decir, el arpegio, o no tocar nada. Aquí tenemos un resumen escrito sin el pentagrama, ya que hay muchos músicos que no saben leer música, pero sí saben improvisar. Entonces ellos harían un esquema como este. En la frase A emplearíamos la escala de si bemol pentatónica mayor, salvo en alguno de los acordes en donde usaríamos el arpegio correspondiente. De nuevo la frase A. A continuación la frase B, aquí sí que hay que cambiar de escala, pasaríamos a mi bemol pentatónica mayor, salvo en 2 o 3 acordes en donde usaríamos el arpegio o simplemente hacemos un silencio. De nuevo la frase A con si bemol pentatónica mayor. A partir de aquí tenemos a continuación la segunda fase de la improvisación, que es elaborar el solo, es decir, crear una melodía usando las escalas y arpegios anteriores. Aunque esta fase es altamente creativa, podemos dar algunas indicaciones, por ejemplo, memorizar todas las escalas y arpegios a utilizar, dividir el solo en frases de 2 o 4 compases, comparar el diferente efecto que produce el empezar cada una de esas frases antes, después o justo en el primer tiempo del compás, ya que el efecto es muy diferente. A su vez, dividir cada frase en 2 partes del tipo pregunta-respuesta o tensión-reposo, también hay quien les llama antecedente-consecuente, y esas preguntas y respuestas han de ser consistentes entre sí. También es conveniente utilizar la repetición y la secuencia para dar forma al solo, así como para facilitar la interacción con los demás músicos y con los oyentes. Escuchar a los grandes maestros y tratar de imitarlos, escuchar a otros solistas y analizar sus solos, y por supuesto intentar ser creativo y usar la imaginación. Hay que pensar que siempre hay nuevas posibilidades. Aquí tenemos un ejemplo de solo construido a partir de estas escalas, si bemol pentatónica mayor para las 2 primeras frases, A, luego para la frase B, mi bemol pentatónica mayor y por último de nuevo la frase A con si bemol pentatónica mayor. Como conclusiones podemos decir que la improvisación consiste en crear una melodía adecuada para una progresión de acordes dada. Consta generalmente de 2 fases, la primera de ellas es muy técnica, hay que conocer las escalas más adecuadas para improvisar sobre cada acorde o grupo de acordes, y esta tarea la facilita enormemente la carta de improvisación ImproChart, que está basada en la teoría escala-acorde. La segunda fase es más creativa y requiere bastante experiencia. Se trata de elaborar la melodía a partir de las notas de las escalas anteriores. En la página web ruedaharmonica.com hay una amplia información sobre la improvisación.
En concreto hay una guía de usuario para la ImproChart o carta de improvisación y unos ejemplos de improvisación perfectamente explicados. Muchas gracias por su atención.